hecho de que Dios nos escogió para salvación está registrado en toda la Biblia. Y esta salvación llegará en la forma en que Dios quiera. Las personas no podemos trastocar los planes de Dios. No podemos mover los tiempos ni cambiar el método divino. Aún así, este acto de gracia no viola la libertad personal del individuo, sino que activa su libertad por medio de la fe. De esta manera, el que tiene fe decide creer en Dios, pero el que decide no creer ya ha rechazado a Dios. Y es así como se desarrolla una historia con importantes lecciones que encontramos en la vida de dos hermanos, los mellizos Jacob y Esaú, cuyo antagonismo se reveló desde el vientre de su madre y continúa entre dos naciones que surgen de ellos. Hoy, en nuestro estudio del día, vamos a tratar un asunto fundamental que se desprende de un incidente que a los ojos humanos puede parecer inofensivo, pero tiene consecuencias que traerán mucho dolor. Este suceso se encuentra en Génesis 25, versículos del 29 al 34. El relato indica que un día Esaú tuvo hambre y vio un guiso de lentejas que su hermano Jacob había preparado y lo quiso para sí. Por lo tanto, hizo una aparentemente ingenua transacción. Un plato de lentejas a cambio de su primogenitura. Para entrar en contexto, la primogenitura le correspondía en aquellos tiempos al hermano mayor, que en este caso era Esaú, quien adquiría una doble porción de la herencia, además del derecho a ser cabeza de familia. Es así como queda manifiesto el desprecio de Esaú hacia la primogenitura, cuando se lo ve dispuesto a venderla, convirtiéndose en un profano, como lo indica más adelante el libro de Hebreos. También vemos a Jacob aprovechándose diligentemente de un momento de debilidad carnal en la vida de su hermano Esaú, aunque a la vez revela la importancia y el valor que le da a la herencia de su padre. La elección de estos dos hombres refleja lo que cada uno tenía en su corazón. Aunque Esaú con el tiempo pudo observar lo que realmente había perdido, leemos que después, deseando heredar la bendición, fue desechado, pues no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hebreos 12:17. La historia de Esaú ejemplifica a todas las personas que pecan contra Dios de forma deliberada y que, aunque después con el tiempo se lamenten por las consecuencias, nunca se arrepienten. Por su parte, Jacob, a pesar de todas sus equivocaciones, supo escoger lo mejor. Valoró la herencia de la bendición de Dios que venía de manos de su abuelo y de su padre. Contemplando estos acontecimientos a la luz de nuestros tiempos, podemos ver que todos los que rechazan la gracia de Dios, aunque sea de una forma aparentemente inofensiva como un plato de lentejas o como cualquier otro acto de satisfacción carnal, cualquiera que antepone las cosas del mundo antes de obedecer a Dios ya lo ha rechazado. Y toda transgresión, toda desobediencia tiene su justa retribución. Usted tiene la oportunidad de marcar un nuevo comienzo en su historia. Busque primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Mateo 6:33. A continuación hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Ser un vencedor, no quiero verme más perdido en mis llantos ni dolor. Quiero ser útil a tu causa y ser un triunfador. Ven y entra a mi vida, cambia todo por favor. Dame fuerzas para yo vencer. Yo quiero ser un vencedor.
yo me entrego a ti, mi vida te doy y corro a tu presencia, porque en ti está el poder que me ayuda a Poco ha cambiado el ser humano con el paso del tiempo. La arqueología nos muestra restos óseos de seres humanos desde hace cientos de años que son iguales a los del presente. La historia nos revela conductas de siglos atrás, que son las mismas del presente. De hecho, con cierta razón, afirmamos que la historia se repite. No aprendemos de los errores del pasado y volvemos a ellos una y otra vez. Puede que las modas cambien, puede que nos vistamos de forma diferente a hace 20 siglos. Puede que la tecnología se haya desarrollado y podamos comunicarnos en tiempo real con cualquier persona en cualquier parte del mundo, que podamos viajar en un breve espacio de tiempo alrededor de todo el planeta, incluso que podamos desarrollar viajes espaciales. Puede que podamos tratar enfermedades que antes eran mortales, pero la esencia de la humanidad sigue siendo la misma. Esclavos de nuestra brevedad, de nuestra debilidad y de nuestras pasiones. Incluso los mismos patrones hacia la vida espiritual de antaño seguimos repitiéndolos. A lo largo de la historia se nos presenta la realidad de una humanidad que no aprobó tener en cuenta a Dios, decía el apóstol Pablo escribiendo de los Romanos capítulo 1, versículo 28. Se nos habla de una humanidad ya en el Génesis capítulo 6, versículo 5, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y donde nos dice el profeta Isaías 53, capítulo 6, que cada cual se aparta por su propio camino. Estamos delante de una historia conocida, quizás de los relatos más conocidos de la Biblia, como es el de Jacob y Esaú, cuando vende Esaú su primogenitura por un plato de lentejas, un guiso rojo. Nos confronta este pasaje con una tragedia, y es la división que se produce en toda la humanidad a lo largo de la historia. ¿Cómo tratamos los temas espirituales? ¿Cómo tomamos en cuenta los valores espirituales? ¿Buscamos la gratificación inmediata o una herencia eterna? Aquí, en la historia de Jacob y Esaú, cada hermano tiene una perspectiva diferente de la vida. Jacob, aún sin ser perfecto, valora la herencia espiritual. Esaú está pendiente de sus necesidades materiales. Es devastadora la afirmación con la que Dios permite cerrar esta historia. Y dice ahí en Génesis 25, menospreció Esaú la primogenitura. ¡Qué término tan contundente! Menospreciar es conceder a algo o a alguien, ya sea una cosa o persona, menor valor o importancia del que se merece. Es tener en menos. Esaú no estaba dando el valor en este momento de su vida a la herencia, y cuando quiso atenderla aún con lágrimas ya era demasiado tarde. Perdió toda su bendición. Y cuando consideramos esta historia me gustaría plantear 3 sencillas preguntas para cada uno de nosotros, de la historia de Jacob y Esaú y también de nuestra historia, porque al final, como decíamos, el ser humano no ha cambiado tanto en cuanto a nuestras relaciones espirituales. Primera pregunta, ¿qué despreció Esaú? ¿Y qué es lo que estamos despreciando nosotros cuando dejamos de lado lo espiritual? En la historia vemos cómo Esaú despreció la primogenitura. La primogenitura era un privilegio muy valorado en las culturas orientales. En el Antiguo Testamento se incluía dentro de lo que es la primogenitura una mayor herencia, una bendición paterna especial, la jefatura de la familia, llevar el apellido y el linaje de la familia, e incluso tener un puesto de honor en las comidas, durante las comidas. Hay diferentes pasajes que nos van demostrando diferentes aspectos. Pero en el caso de la familia de Isaac, este privilegio incluía algo más. Incluía formar parte del linaje por medio del cual Dios iba a bendecir a todas las naciones en Jesucristo. Es por medio de este linaje de Abraham, Isaac, Jacob, después, que llegaría la línea mesiánica por la cual Cristo nacería. Más allá de los privilegios hereditarios, a la muerte de Isaac,
había una dignidad espiritual de valor eterno. Al menospreciar la primogenitura, Esaú estaba dando de lado a su padre. Estaba dando de lado a su familia y todo lo que representaba. No estaba dando valor a todo aquello que su familia le aportaba. Estaba despreciando su responsabilidad como cabeza de una familia que sería de bendición para las naciones. Estaba despreciando su identidad como parte de la familia y herencia de la fe. Estaba confiando en sus logros, en su caza, en lo que podía tocar y alcanzar, y olvidaba toda esa promesa que Dios había dado a la descendencia de Abraham. Tantas veces nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Despreciamos la herencia eterna que Dios nos ofrece. Lo vemos como algo distante y nuestras necesidades son ahora. La vemos como algo alcanzable cuando nuestros deseos y nuestras pasiones son ahora. Y anhelamos tantas veces ese guiso rojo que apaga el hambre del momento, pero no soluciona nuestra necesidad eterna. Como dijese el Señor Jesucristo, buscamos el agua que apaga nuestras pasiones de la carne de la hora, pero que nos deja insatisfechos y tenemos que volver y volver por estas pasiones que siempre están desatadas en nosotros, porque seguimos teniendo necesidades y nos olvidamos del agua viva que apaga la sed para siempre, y es aquella que solo está en Cristo. Al despreciar la provisión de Dios, despreciamos a Dios mismo y su verdad. Despreciamos también al mensajero que Dios nos ha enviado. En Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14, el Señor Jesucristo nos relata una historia muy interesante. Es la historia de la fiesta de las bodas. Un rey organizando un banquete de bodas para su heredero, e invita a sus súbditos, y cada uno va poniendo excusas de tal forma que el Señor tiene que afirmar, Mateo 22:5, que aquellos sin hacer caso se fueron, unos a su labranza, otros a sus negocios, despreciaron a su rey, despreciaron la bendición del rey, creyeron que no necesitaban de nada de lo que su Señor les ofrecía. Tantas veces, tristemente, el ser humano continúa en la misma línea, sin hacer caso de la voz de Dios que nos invita a su bendición. Y el problema es que, despreciando la bendición de Dios, solo nos queda la advertencia del castigo para nosotros. Pero seguimos indiferentes a la bendición y atesorando para nosotros juicio. Pero, ¿cómo despreció Esaú la primogenitura? ¿Y cómo despreciamos nosotros lo espiritual en segundo lugar? Las formas de manifestar este desprecio son de lo más variopintas. Esaú no prestó atención a todo lo que suponía esperar. Pasar un poco de hambre en este momento y tener una eternidad de bendición, o un guiso ahora y un futuro de enemistad. Esaú escogió el ahora. Escogió el guiso antes que una eternidad. No dio prioridad a lo realmente importante. Priorizó sus pasiones del momento. Priorizó lo presente a los efectos en la vida eterna y en la eternidad. Despreció la herencia, colocando las urgencias del momento por delante de las realidades eternas. Patrones que en tantos momentos nosotros seguimos atendiendo al presente. Atendiendo las necesidades de la hora, ya sean trabajo, estudios, relaciones, pasiones, antes que la obediencia a Dios. Y Jesús nos advierte en ese pasaje de Mateo 6:33 que tanto conocemos: buscad primeramente el reino de Dios, y todas esas necesidades materiales de la hora dice que serán añadidas, pero primero debe estar Dios. E incluso con más severidad nos anuncia en Lucas 9:62: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo ese compromiso de seguir a Cristo empieza a atender cosas que ha dejado atrás es apto en este camino. Y sí, claro, somos conscientes de que hay un llamado a dar la prioridad a Cristo. Y lloramos porque no estamos alcanzando el ideal. Y lloramos porque muchas veces no cambiamos. Y cuando lloramos sin cambio, estamos despreciando a Dios. Porque elegimos guisos rojos. Y sabemos que no es lo que nos satisface, pero seguimos escogiéndolos. Seguimos escogiendo aquello que nos satisface en el presente, pero no atendemos el llamado de Dios. Y volvemos a decir: busca primero el reino de Dios. Pero seguimos buscando nuestras prioridades y nuestras cosas. Menospreciamos el Evangelio cuando nos definimos como cristianos. Y profesamos una identidad, pero no nos comportamos de forma acorde con el llamado de Dios. Nos decimos cristianos, pero no nos congregamos. Nos decimos cristianos, pero no obedecemos. Nos decimos cristianos, pero seguimos defraudando como cualquier otro. Cada vez que decidimos no obedecer a Dios,
por temor a las consecuencias en esta vida, por lo que podamos perder en el ahora. Estamos valorando menos a Dios que lo humano. Estamos temiendo más a las consecuencias humanas que a seguir a Dios. Menospreciamos a Dios cuando nos acercamos a Él para que derrame sus bendiciones en nuestra vida, más que para obedecerle. Cuando vamos acercándonos a Dios o nos congregamos para que Dios nos devuelva aquello que queremos. Cuando oramos solo cuando tenemos necesidad, pero no con un anhelo por la casa de Dios y por el nombre de Dios. ¿Sabes? Dios nunca tuvo la intención y nunca tiene la intención de llevarnos a otro lugar que no sea el cielo. La bendición de Dios no tiene que ver con las ganancias humanas. Como consecuencia de su obra en nuestras vidas, en muchos momentos van a llegar bendiciones al presente, bendiciones materiales, pero puede que en muchas ocasiones lo único que encontremos sea aflicción y necesidad y enfermedad. La promesa de Dios nunca es la felicidad en el presente, sino que su promesa es la bendición en la eternidad. Al final del camino está el resultado. Pero tristemente, cada vez que tergiversamos el Evangelio para predicar un mensaje de prosperidad en el presente, no solo estamos siendo infieles a la verdad, porque ese no es el mensaje del Evangelio, sino que estamos pisoteando el nombre de Dios, porque estamos abrogándonos un derecho y unas palabras que Dios no ha pronunciado nunca. Dios no nos ha prometido bendiciones aquí, nos ha prometido el cielo y una eternidad de bendición. Cuidado. ¿Pero por qué? ¿Por qué despreció en tercer lugar Esaú la primogenitura? ¿Y por qué despreciamos nosotros lo espiritual? Quizás esta es la pregunta clave. ¿Por qué estamos menospreciando la oferta de Dios para aferrarnos de estos guisos rojos del presente que satisfacen el hambre momentánea, pero no aplacan nuestra necesidad eterna? ¿Por qué amamos más lo material que lo espiritual? Permíteme simplemente dar 5 palabras que pueden dar respuesta a esto. En primer lugar, despreció y despreciamos lo espiritual por ignorancia. La ignorancia de creer que los apetitos del presente sirven para la eternidad. La ignorancia del que no es capaz de ver más allá de la vida presente. La ignorancia de aquel que no es capaz de ver una eternidad real. El orgullo, en segundo lugar. El orgullo del que no quiere reconocer su debilidad. El orgullo del que se cree capaz con sus fuerzas de conquistar y dar respuesta a todas sus necesidades. El orgullo del que no ve la fragilidad de la vida sin Dios. El orgullo del que no ve su pecado y lo confiesa. Orgullo. Ignorancia. Orgullo. En tercer lugar, incredulidad. La incredulidad del que menosprecia las profecías y las advertencias de Dios. Las palabras de un Dios que, aun siendo paciente, en su tiempo nos confronta con la realidad de que nuestra vida y destino están en sus manos. No creemos en el juicio, no queremos creer en el castigo, pero son reales. Y por incredulidad queremos adaptar el mensaje a nuestra conveniencia. En cuarto lugar, despreciamos por ignorancia, por orgullo, por incredulidad, por carnalidad, por materialismo, por el afán de las cosas del aquí y el ahora, las preocupaciones de un tiempo efímero que no podemos retener, afanados por lo pasajero, estamos olvidando lo eterno, engañados por lo apremiante y las urgencias de nuestras pasiones, olvidamos lo importante que es la eternidad, eso que realmente nos espera a cada uno. Rechazamos por ignorancia, rechazamos por orgullo, rechazamos por incredulidad, rechazamos por carnalidad, y rechazamos por endurecimiento. Porque al perseverar en este camino de las cosas materiales nos hemos vuelto tan insensibles a lo eterno, que todo aquello está enquistado en nuestras vidas y nos hace perder la importancia de lo espiritual. El rechazo de las directrices de Dios, el rechazo del nombre de Dios tiene consecuencias. Y sabes, todas estas actitudes hacen de Esaú merecedor de un título tremendo. El autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 16, dice de Esaú era el profano. Literalmente, este término define a aquel que toma algo, lo tira por el suelo y lo pisotea, lo desprecia. Una persona que pisotea todo lo que tiene que ver con la fe,
que juega con las cosas verdaderamente importantes. Y esta no es una actitud exenta de consecuencias. Cada vez que damos la prioridad a las cosas del aquí y del ahora antes que a Dios, cada vez que obedecemos por temor las demandas de este tiempo antes que a Dios, estamos siendo profanos y pisoteando el nombre de Dios. Y sabes, esto es tremendo. El propio autor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 10, versículos 29 y 30, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fíjate, pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre de Cristo, hacer afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuánto castigo merecerá el que tome esas actitudes? Conocemos, dice el autor de Hebreos, al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Tremenda advertencia, ¿verdad? Hay un tremendo castigo para todos aquellos que no damos la atención merecida a la voz de Dios. Para quienes, como Esaú, damos el valor central de nuestra vida a las pasiones, a la carnalidad, a las preocupaciones del aquí y a la hora, en lugar de dar el lugar central a Dios. No importa lo bendecido que te puedas sentir, no importa lo satisfecho que te puedas encontrar, no importa lo feliz que puedas aparentar, no importa lo saciado que en el presente puedas sentirte. Al final, todos y cada uno tendremos que comparecer delante de Dios. Y todo a lo que has dedicado tu vida, ¿te servirá para algo cuando comparezcas delante de Dios? Graneros quizás llenos, reputación impoluta, celebraciones y fiestas a lo grande. Esaú obtuvo un estómago lleno, pero un corazón vacío para la eternidad. Pisoteó la gracia de Dios y fue aborrecido. Quizás nosotros tenemos hoy los estómagos llenos de atender las necesidades de la carne y nuestros corazones muy vacíos para prepararlos para la eternidad. Esaú es un ejemplo para cada uno de nosotros. Desde el principio de la historia bíblica, Dios nos deja este relato para evitarnos que pisoteemos la gracia de Dios. Dios quiere el bien para cada uno de nosotros, pone delante de nosotros la vida, la bendición, la oportunidad. Pero si la pisoteamos no queda esperanza. Por ello el consejo del apóstol Pablo es muy importante para nosotros en este día. Y dice Pablo, escribiendo a los Tesalonicenses, capítulo 5, 20, en su primera carta, no menospreciéis las profecías. No menospreciéis las advertencias que Dios nos está dando. No desatiendas el llamado. Y como Jacob, aún sin ser perfecto, da el lugar primordial y central de tu vida a Dios. No le relegues. Porque si relegas a Dios de tu vida, no queda otra esperanza. Delante de ti y de mí hoy se pone esta advertencia. Dios se presenta y te dice, he puesto delante de ti la vida, he puesto delante de ti la bendición. Claro que hay pasiones, claro que hay necesidades, claro que hay cosas aquí ahora que te atraen. Pero ¿qué harás? ¿Darás el primer lugar a Dios? ¿Lo demostrarás con tu conducta? ¿O seguirás jugando con Dios? Cuidado con pisotear, con ser profano, con menospreciar la advertencia. Porque Dios dará el pago en su tiempo. Y Él es fiel. Que Dios nos ayude a ser más como Jacob, a apasionarnos por buscar de Dios, y menos como Esaú, a apasionarnos por satisfacer nuestras necesidades de ahora. Busca a Dios, aférrate a Dios, persigue a Dios, da el primer lugar a Dios, porque eso es lo único que dura para toda la eternidad. Que Dios te bendiga.
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Tenemos retos muy importantes, muy solemnes delante de cada uno de nosotros. Mi invitación en este día, delante de Dios, es muy sencilla y en primer lugar es para mí. No juguemos con Dios. No tomemos en broma el nombre de Dios, las profecías de Dios, las advertencias de Dios. Dios está a la puerta y está advirtiéndonos. Y por eso es un momento para reflexionar en cada una de nuestras vidas y delante de Él ver qué lugar está ocupando nuestras vidas. Con facilidad estamos tomando el papel de Saúl y canjeando la obediencia a Dios por pequeños beneficios de este tiempo. Pero anhelemos el camino de Jacob, aún perdiéndolo todo en la vida. Aférrate a Dios, porque eso es lo único que durará para la eternidad. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a tomar decisiones sabias. Sí, Señor, gracias por todas las bendiciones que tú pones delante de nosotros. Gracias porque nos das una bendición que satisface no el hambre de este momento, sino el hambre para toda la eternidad. Nos das un agua que acaba con la sed de forma eterna, porque solamente en ti hay satisfacción plena para nuestras vidas. Por eso quiero pedirte que me ayudes y que nos ayudes para aferrarnos de ti, para darte a ti la prioridad, el primer lugar, y para no menospreciar todo lo que viene de ti. Enséñanos a buscar tu reino en primer lugar, como hizo Jacob. Es cierto que no somos perfectos, es cierto que meteremos la pata en muchos momentos, es cierto que nos equivocaremos. Pero en ti hay poder, en ti hay bendición, y es la bendición que no queremos despreciar. Señor, derrama tu gracia en nuestras vidas, y enséñanos en la medida de nuestras responsabilidades a elegir la mejor parte, elegir buscar tu reino en primer lugar. Señor, guíanos, fortalécenos y ayúdanos, porque la tentación es muy real. La debilidad es muy evidente en nuestras vidas. Y por eso, Señor, ayúdanos a aferrarnos a ti. Te lo pedimos y te damos gracias en tu santo nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo y escoge la mejor parte.